Vamos a grabar, permítanme. Ya vamos a empezar. Permítanme unos segunditos. Sí. Bueno, pues vamos a empezar que tenemos poco tiempo, ¿sí? Pues la clase pasada, pues ya les di una introducción, pues sobre lo que son los filtros, ¿no? Entonces hoy nada más vamos a terminar de ver lo que son los filtros, ¿sí, compañeros? Y vamos a empezar. Permítanme. El primer filtro que vamos a ver es el filtro pasa altas. Como ya les comenté en la clase de pasar a un filtro pasa altas, es un filtro que deja pasar frecuencias altas, mientras que las frecuencias bajas se van a bloquear, o mejor dicho, se van a atenuar. ¿Sí, muchachos? Y existe un parámetro muy importante que es la frecuencia de corte, que es como que el punto límite, ¿no? A partir de este punto se atenúan las frecuencias o se dejan pasar, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es el circuito de un filtro pasaltas. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo esto. Un capacitor y una resistencia. Capacitor y resistencia. Técnicamente, muchachos, esto que ven aquí ya es un filtro pasaltas, ¿sí? Nada más que este es un filtro pasaltas pasivo, ¿sí? Tiene sus propias ecuaciones y un montón de cosas, ¿no? Pero pero vamos a agregarle nosotros un amplificador operacional en modo de seguidor de voltaje. Si se dan cuenta, esto que está aquí es casi un seguidor de voltaje, excepto por esta resistencia, ¿no? ¿Por qué es esta resistencia? Recuerden, pregunta de examen, ¿sí? La corriente en la entrada de un operacional es 0, ¿sí? No hay corriente aquí, idealmente, ¿sí? En la realidad sí hay una pequeña corriente de fuga aquí y acá, ¿sí?
esa corriente de fuga es muy, pero muy pequeña. ¿Sí, muchachos? Sin embargo, conforme conforme operemos a frecuencias máximas altos, la corriente de fuga que hay aquí se empieza a volver un poco más significativa, ¿sí? Y si estamos hablando de un filtros, que precisamente es un sistema diseñado para, para operar frecuencias altas o bajas, según pero más que nada altas, ¿sí? Pues esas corrientes de fugas empiezan a aparecer y empiezan a ser significativas. Entonces, por eso le ponemos una pequeña resistencia R para, pues, para atenuar estos efectos, ¿no? Esta resistencia R va a tener el mismo valor que esta resistencia que hay acá, ¿sí, muchachos? Y bueno, esto tal cual, ya es mi filtro, pasa altas, ¿sí, muchachos? ¿Dudas con esto? ¿Dudas? Por el momento no, profe. Ok, muchachos. Entonces, mm, entonces, pues como hay retroalimentación negativa, este señor no está saturado, por lo tanto se opera tierra virtual, ¿sí? Por lo tanto, los voltajes aquí van a copiarse, ¿no? El voltaje de aquí se copia acá, ¿sí? Vean que como este es un seguidor de voltaje, entonces el voltaje en la salida va a ser el mismo voltaje que en este punto, ¿sí, muchachos? En este punto en este punto, ¿sí? Va a ser mi voltaje de salida, ¿sí, muchachos? De hecho, les repito, esto que está aquí, nada más esto, sin el operacional, y este es puro filtro, ¿sí, muchachos? De hecho, muchos crossovers, los que mencioné en la clase pasada, los que llevan los baffles, de esas cajas con las bocinas, nada más te trae un capacitor, ¿sí? La resistencia que ven aquí, en lugar de una resistencia, ya es la bocina tal cual, ¿sí? Entonces es capacitor y la bocina, que la bocina ocupa el valor o el lugar de la resistencia, y ese ya es el filtro. Sí, muchachos, aquí pues, estamos suponiendo que no, que hay capacitancia y resistencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí, muchachos? Entonces, por lo tanto, y además si se dan cuenta, aquí tengo un divisor de voltaje, ¿sí, muchachos? Por lo tanto, el voltaje de salida, ¿sí? El voltaje de salida va a ser igual a ¿qué, muchachos? Al voltaje en esta resistencia, ¿no? Al voltaje en R. Como es un divisor de voltaje, este es bastante simple, ¿no? Vendría siendo R, ¿sí? Resistencia, ¿sí? Más, si fueran resistencia sería pues la resistencia de esta más ¿no? Pero aquí es un capacitor. Entonces aquí sería más la impedancia del capacitor por el voltaje de entrada. ¿Sí, muchachos? Y como yo sé que la impedancia del capacitor es igual a menos J1 sobre omega C, y yo sé que omega C, que omega es igual a 2pi por F, está en radianes sobre segundos, por supuesto que recuerdo todo eso, ¿sí? Pues nada más, sustituyo esto para acá y me queda que mi voltaje en la salida es igual a R menos, vamos a poner aquí bojitán, R menos J1 omega C, aquí arribita R por el voltaje de entrada. Sí, muchachos. Un poquito de álgebra, hagamos un poquito de álgebra. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que me va a servir mucho, que aquí arribita en el numerador, este número, o sea, 1. Entonces divido todo sobre R, ¿sí? Divido todo sobre R y me queda esto, ¿no? El voltaje de salida es igual a 1 menos J
omega RC por voltaje de entrada. Y tal cual, esta es la ecuación de mi filtro. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas con esto? ¿Dudas? ¿Todo bien hasta el momento? Todo bien. Sí, profe. Ok, muchachos. Lo que hemos visto aplica exactamente. ¿Sí, muchachos? Les he recordado que, o hemos visto que todo amplificador y en sí todo sistema, aquí, ¿cuál es la ecuación de cualquier sistema? B0, voltaje de salida, o señal de salida, la que sea, muchachos, más generalmente señal de salida, es igual a ¿qué? A mi función de transferencia, que para el caso de amplificadores les decimos ganancia. Aquí también vamos a decir ganancia, ¿sí, muchachos? Aquí también se llama ganancia, aunque en realidad esto no representa de que haya una amplificación, ¿sí? De hecho, todo lo contrario, muchachos, pueden hacer las cuentas, ¿sí? Pueden sustituir valores de RC, los que ustedes pongan, ¿sí? Y luego poner una omega, una frecuencia, la que ustedes quieran, y no va a haber manera de que este número sea mayor que 1. Si no, no hay manera de que el voltaje de la salida sea mayor que el de la entrada. Pero le seguimos diciendo ganancia, ¿sí? Por voltaje de entrada, ¿sí? Entonces, la ecuación de cualquier sistema, salida es igual a la función de transferencia por la entrada. O para amplificadores o los sistemas que hemos visto, voltaje de salida es igual a la ganancia por voltaje de entrada. Por lo tanto, ¿sí? La ganancia, pues aquí va a ser igual a B0 entre BI. Entonces, de aquí puedo extraer la ganancia, ¿no? Puedo extraer que la ganancia es igual a ¿cuánto? Vamos a poner 1 menos J omega RC sobre 1. Sí, muchachos. ¿Dudas con esto? ¿Ninguna duda? Ok, muchachos. Entonces, pues es lo mismo, nada más que hemos visto hasta el momento, nada más que ahora la ganancia es un número complejo, ¿sí? Los números complejos, muchachos, por ejemplo, la ganancia aquí puede ser expresada de esta manera, ¿no? Voy a ponerla con qué colorcito. ¿No? La ganancia puede ser expresada como un número complejo, ¿no? Su magnitud, o mejor dicho, su módulo, E a la J, un ángulo. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? ¿Esto para qué me va a servir? ¿Sí? Esta forma, la forma exponencial, ¿sí, muchachos? De un número complejo, me va a servir, ¿por qué? Porque la magnitud, muchachos, tal cual, me representa tal cual la atenuación tal cual, muchachos, de mi sistema, ¿sí, muchachos? Es decir, si este valor, por ejemplo, es de 1/2, ¿sí? Significa que mi voltaje está siendo reducido a la mitad. Si es de 1/3, es igual, significa que mi voltaje está siendo atenuado 3 veces, ¿sí, muchachos? Y así consecutivamente, ¿sí? Yo les he dicho a mis alumnos, bueno, cuando daba circuitos, que cuando veía unos fasores, ¿sí? Este señor, la magnitud, es tal cual el número que tú vas a medir en tu multímetro, ¿sí, muchachos? La magnitud. Y aquí ocurre algo parecido, ¿sí? Este señor tal cual, ¿sí? Es la magnitud, muchachos, de tu, es la magnitud de qué tanto está atenuando
tus señales, ¿sí, muchachos? Mientras que, por ejemplo, el ángulo que está aquí es el desfase, ¿sí, muchachos? Es decir, si recuerdan que nosotros que en los amplificadores había sobre todo en los inversores, había un desfase de 180 grados, ¿cierto? Aquí también hay un desfase, ¿sí? Seguramente recordarán que el capacitor desfasa una señal, ¿sí? Creo que la adelanta, ¿no? Si no me recuerdo, ¿no? Pero ahí, bueno, si fuera el capacitor sería, solito adelantaría la señal 90 grados, ¿no? Pero como está la resistencia, pues esos 90 grados se van a ver un poco reducidos, ¿no? A lo mejor 70, 30, 45, algún ángulo se va a desfasar. Entonces, este señor me está diciendo este desfase, ¿sí, muchachos? Por lo tanto, hay que calcular la magnitud de este señor, ¿sí? Y el ángulo, curiosamente el ángulo no nos vamos a detener en el ángulo de desfase, muchachos, pero sí vamos a ver la atenuación, ¿sí, muchachos? Bueno, la magnitud. No olvidemos que la magnitud, muchachos, de un número complejo, ¿sí? Que la magnitud, ¿cómo se va a calcular, muchachos? Pues es la raíz cuadrada de su parte real más su parte imaginaria, ¿no? Un teorema de Pitágoras bonito, ¿no? Aquí calculamos la parte esta ecuación, la que está aquí, la aplicamos para acá y llegamos a esta ecuación, muchachos. Llegamos a, vamos a ver. Lo pongo llegamos a esta ecuación. ¿Dudas con esto? ¿Ninguna duda? No, profe. Ok, muchachos. Ahora les había comentado en la clase pasada de que esto pueden ser o números muy grandes o números muy pequeños. En este caso, si estamos fuera de la frecuencia de corte, van a resultar números muy, muy pequeños. ¿Sí, muchachos? Entonces, vale la pena expresar esto en decibeles. ¿Sí, muchachos? Les recuerdo rápidamente la ecuación de decibeles, ¿sí? La ganancia en decibeles, ¿sí? Es igual a 20 logaritmo, ¿sí? De voltaje de salida entre voltaje de entrada, ¿sí? No olviden que esto es cuando estamos hablando ganancia en voltaje, ¿sí? Si esto fuera en potencia, pues ¿cómo sería? Ganancia en decibeles. Si en lugar de voltaje tenemos potencia, sería 10 logaritmo, ¿sí? De potencia de salida entre potencia de entrada, ¿sí? Pero aquí estamos en voltaje. No olviden que esto es igual a ¿qué? Voltaje de salida entre voltaje de entrada. Por lo tanto, aplicamos esta que está acá, ¿sí, muchachos? Entonces, ¿sí? La ganancia expresada en decibeles es igual a 20 logaritmo base 10 de, pues de todo esto, ¿no, muchachos? No vale la pena escribir todo otra vez, ¿no? Vale de todo esto que está acá, ¿sí? ¿Dudas con esto? ¿Ninguna duda? Ok, muchachos. Entonces, me sigo. ¿Sí, muchachos? La frecuencia de corte. ¿Cómo encuentro la frecuencia de corte, muchachos? Bueno, para encontrar la frecuencia de corte, bueno, este es un filtro pasaltas, ¿no?
Por lo tanto, ¿sí? Aquí hay frecuencia y aquí voy a dibujar la ganancia. ¿Sí, muchachos? Bueno, la magnitud de la ganancia, ¿sí, muchachos? Cuando yo llegue a mi frecuencia de corte, por acá, ¿sí? Todas las frecuencias que estén por encima de la frecuencia de corte van a pasar. Estas van a pasar, mientras que estas que están aquí se van a rechazar. Este es en el caso ideal, ¿sí, muchachos? En el caso real, esto realmente va a ocurrir acá, así, ¿sí, muchachos? Aquí va a haber una atenuación muy, pero muy baja, ¿sí? La atenuación prácticamente va a ser 0, ¿sí? Pero, conforme me acerca mi frecuencia de corte, la atenuación va a empezar a incrementarse, ¿sí, muchachos? Y va a empezar a bajar, ¿sí, muchachos? Una vez que pase la frecuencia de corte, ¿sí? La atenuación va a ir bajando considerablemente, ¿no? Yo tengo que expresar, ok, ¿en qué punto, sí? Yo establezco mi frecuencia de corte, ¿sí? Por convención, ¿sí? Mira, aquí se está atenuando muy poquito, pero se está atenuando, ¿sí? Casi todo está pasando, pero sí hay una pequeña atenuación, ¿sí? Pero la atenuación empieza en que conforme yo me acerco a mi frecuencia de corte, la atenuación va a bajar, ¿sí? O va a aumentar, perdón, y sobres, va a ser esto, ¿sí? Yo digo, ok, cuando la potencia, ¿sí? La frecuencia de corte ocurre cuando la potencia de salida es igual a la mitad de la potencia de entrada, ¿sí, muchachos? Cuando aquí, muchachos, tengo una potencia y su potencia ya bajó la mitad de lo que estaba en la entrada, ¿sí, muchachos? Esa va a ser mi frecuencia de corte, ¿sí? En voltaje, ¿cómo sería, muchachos? En voltaje, esto sería de que cuando mi voltaje de salida sea igual 1 sobre raíz de 2 del voltaje de entrada, ¿sí, muchachos? Pueden hacer las ecuaciones, hacer las conversiones, hacer las integrales y todo eso, muchachos, y les van a llegar a este resultado, ¿sí, muchachos? Entonces, ok, ¿sí? Entonces, ¿sí? Yo voy a hacer esto, ¿no? Otra vez mi ganancia es igual a ¿cuánto? ¿Sí? A 0 entre BI, ¿sí? Igual a... Ahí ocurre cuando tengo esta condición, muchachos, yo voy a obtener mi frecuencia de corte. ¿Sí, muchachos? Si yo me fijo acá, en esta ecuación de mi ganancia, ¿sí? Veo esto, ¿sí? Veo que para que aquí, bueno, el numerador tiene que ser uno arriba, uno abajo. Ya lo checamos, ¿no? Aquí abajo tiene que ser 2, ¿no? Bueno, aquí ya tengo el 1. Entonces significa que todo esto que está aquí, muchachos, tiene que ser igual a 1. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo, muchachos, todos? Sí, profe. Sí. Entonces esto que está ahí tiene que ser igual. Como este es el cuadrado, ¿no? Aquí sería el cuadrado. Sería igual a 1, pero le saco la raíz cuadrada, por la raíz cuadrada, entonces me sigue dando lo mismo, ¿no? Entonces, es igual a 1. ¿Sí, muchachos? Entonces, mi frecuencia de corte, ¿sí? Se va a dar así. ¿Sí, muchachos? Y no olvidemos que omega es igual a 2pi por f. Entonces, la frecuencia de corte, 1 sobre 2pi r. Sí. Ambas son frecuencias de corte, nada más que no se les olvide que esta estará acá en radianes sobre segundo y esta estará en hertz. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas con esto?
Sí, profe, todo bien. Nada más me da chance para todo de copiar. Me falta. Muchachos. Ahí está. Ya, muchachos, ya puedo continuar. Listo, gracias. Ok. Aquí nada más un poquito de matemagias. Si sustituimos, y ya sabemos que la frecuencia de corte es igual a esto, muchachos. Puedo cambiar esto para acá, ¿sí? Haciendo la sustitución de esto acá, muchachos. Y voy a llegar a un resultado interesante, ¿sí? Tengo que mi ganancia es igual a 1 más la frecuencia de corte entre F. Me falta un cuadrado, a ver, vamos a ver. Otra vez. 1 más. Ahora sí. Muchachos. ¿Dudas con esto? ¿Alguna duda? Bueno. Ya por último, vamos a graficar una buena forma de expresar cómo se comportan estos filtros es con una buena gráfica, ¿sí? A las gráficas se le llaman curvas o gráficas de Bode. No tengo idea quién fue este señor, ni qué hizo para que estas curvas lleven su nombre, pero pues así se llaman, ¿sí, muchachos? Entonces, vamos a graficar esta ecuación, muchachos. AB es igual a 20 logaritmo, ¿sí? De AB, ¿sí, muchachos? ¿Cómo se comportaría este señor? ¿Sí? Bueno. Aquí voy a poner, muchachos, voy a graficar, va a ser una gráfica semilogarítmica, ¿sí? Es decir, aquí voy a graficar el logaritmo de la frecuencia, ¿sí? Logaritmo base 10, ¿sí? Y aquí voy a graficar, ¿sí? Mi ganancia en decibeles, ¿no? Ay, perdón, aquí me equivoqué. Aquí es ganancia en decibeles. ¿Sí, muchachos? Bien. El caso más simple, ¿sí? Cuando cuando el voltaje de salida, ¿sí? Sea igual a mi voltaje de entrada, ¿sí? Este es igual a 1, ¿cierto, muchachos? Por lo tanto, mi ganancia va a ser igual a 1, ¿sí, muchachos? El logaritmo de 1 es igual a 0, ¿sí, muchachos? 20 por 0, pues te va a dar 0, ¿sí, muchachos? Es decir, que a 0 decibeles, muchachos,
a 0 decibeles, yo no estoy teniendo, muchachos, ni amplificación, ni ni atenuación. ¿Sí, muchachos? 0 decibeles, ni estoy amplificando, ni estoy atenuando. ¿Sí, muchachos? Ahora bien, hagan la cuenta, muchachos. Una pregunta. Ajá. ¿La modulación dónde entraría? La modulación es algo que no hemos visto. No vemos no es algo que no vamos a ver, eso se ve en estos sistemas. Aquí la modulación no entra en ningún lado, ¿sí? Modulación es cuando tú a una señal, a una señal de información, la montas sobre otra señal de información, ¿sí? De tal manera de que, haz de cuenta, tienes una señal a una frecuencia baja, y las frecuencias bajas son inútiles para hacer transmisiones de datos, sobre todo transmisiones a distancias. Entonces tú tienes que cambiar la frecuencia baja a una frecuencia alta, ¿sí? Esa es la modulación. Y aquí no interviene, compañero, no estamos viendo modulación, ¿sí? Sí, es que Y no hay tiempo para verla, si no, sí te explicaría un poquito más qué es modulación, ¿sí? Ya está, gracias. Ok, ¿sí? Entonces, bueno, aquí voy a poner mi frecuencia, voy a suponer que mi frecuencia de corte anda por acá, ¿sí? Anda por acá mi frecuencia de corte, ¿sí? Como esto es un filtro pasa altas, yo sé que las que estén por encima de la frecuencia de corte van a pasar, ¿sí, muchachos? Entonces, vean, ¿sí? Ven esta ecuación, ¿sí? Cualquier frecuencia por encima de las frecuencias de corte, muchachos, pues va a hacer que esta fracción sea chiquita, ¿sí? Por lo tanto, este señor se va a aproximar a 1, o en decibeles se va a aproximar a 0, ¿sí? Es decir, idealmente tendría que estar más o menos, no, por acá. Y en la frecuencia de corte ya tendrá que ir atenuándose. ¿No, muchachos? ¿Qué pasa cuando mi frecuencia de operación? Bueno, entonces, en la realidad, pues la atenuación es un poquito por debajo del 0, muchachos, un poquito por debajo del 0, aunque sí hay, ¿no? Recuerdo aquí frecuencia de corte, aquí pone una frecuencia alta, pues no hay manera de que este número sea igual a 1, ¿no? 1 más algo, pues ya te va a dar algo mayor que 1, por lo tanto, toda esta fracción va a ser diferente de 1, ¿no? Un poquito mayor, entonces, pues a lo mejor aquí hay una frecuencia un poquito, una atenuación muy baja, pero la hay, muy baja, pero lo hay, ¿sí? Me acerco a la frecuencia de corte y la atenuación ya empieza a incrementarse hasta cierto punto, ¿no? ¿Cuánta atenuación hay aquí, muchachos? Pueden hacer la cuenta, ¿no? Sí, es decir, si en la frecuencia de corte este es igual a este, me da igual a raíz de a 1, 1 sobre la raíz de 2, ¿sí? Lo pongo aquí, muchachos, y lo pueden ver, muchachos, van a ver que es aproximadamente igual, ¿sí? Aquí, a la frecuencia de corte, muchachos. Es aproximadamente igual a menos 3 decibeles, ¿sí? Y es algo muy útil que ustedes van a ver, muchachos, ¿sí? Cuando ven una señal, muchachos, ¿sí? Cada 3 decibeles, la señal se va a reducir a la mitad o va a aumentar a la mitad. Son negativos porque estoy atenuando, ¿sí, muchachos? Por ejemplo, si le entrara por aquí 10 watts, una atenuación de 3 decibeles significaría que la salida sería de 5 watts. 6 decibeles significa que sean de 2.5 watts, ¿sí, muchachos? 9 decibeles significaría que serían de 1.25 watts, ¿sí, muchachos? Cada 3 decibeles, la potencia disminuye a la mitad, ¿sí, muchachos? Y luego, ¿qué pasa? Que se empieza a atenuar, ¿sí? Empieza a atenuar, ¿sí, muchachos? Con cierta, aquí me queda un poquito muy fea. Con cierta, muchachos. ¿Se dan cuenta? Esto se parece como que a una recta, ¿no? Con cierta, ¿cómo decirlo?
con cierta inclinación a menos 20 decibeles por década, ¿sí? ¿Qué significa de menos 20 decibeles por década, no? Vamos a poner un número a la frecuencia de corte, ¿no? Por ejemplo, supongamos que mi frecuencia de corte haya sido de 10 kilohertz, ¿no? Significa, ¿sí?, que a 1 kilohertz, ¿sí?, mi atenuación subió 20 decibeles, ¿sí? Si a 10 mi atenuación era de 3 decibeles, a 20, a 1 kilohertz, mi atenuación se volvió de menos 23 decibeles, ¿sí? Otra década. ¿Cuánto sería, muchachos? Sería ahora 100 Hz, ¿no? Dividido entre 100, ¿no? Entre 10. 100 Hz, ¿no? Ahora mi atenuación sería de, hay que agregarle otros 20 decibeles, menos 43 decibeles, ¿no? Sería ahora, ¿no? A una atenuación de, ahora de, una frecuencia ahora de 10 Hz. ¿Cuánto sería mi atenuación ahora, muchachos? De Menos 63. 63 dB. ¿Sí, muchachos? Esta inclinación, esta pendiente, muchachos, es muy importante. ¿Por qué, muchachos? Porque te va a decir, muchachos, te va a decir qué tanto estoy eliminando mis frecuencias que debería de rechazar, qué tan rápido las estoy desechando, ¿sí? El más común es de 20 decibeles. Hay de 40 y de 60 decibeles, pero tristemente no nos va a dar tiempo de verlas, ¿sí, muchachos? Entonces, profesor, desde el menos 13 en adelante ya, si quieres bajar más atenuar más la frecuencia, tienes que agregar 20 decibeles, entonces sería 20 decibeles abajo, En a partir decibeles del 20. 3. A partir Ajá, del 3. Ok. ajá. Ah, sí, sí, más o menos, sí, puede sí, algo así. ¿Dudas, muchachos, con esto? ¿Ninguna duda? No, profe, ninguna duda. Perfecto. Entonces, déjenme pasar al filtro pasabajas, ¿sí? ¿Ya copiaron esto? Estamos en eso. El filtro pasabajas es exactamente igual, muchachos. Es exactamente igual, nada más que hay que cambiar una cosita, ¿sí? Una cosita muy simple. Y ahorita les voy a mostrar qué cosita hay que cambiarle, ¿sí? Ok, pasemos a la siguiente, ¿sí? El filtro pasa bajas, ¿sí? ¿Cómo se el filtro pasa bajas? Como tal, este es mi filtro pasabajas. Una R acá y una C acá. Sí, muchachos. Nada más que ahora vamos a poner otra vez un seguidor de voltaje con una pequeña resistencia acá. ¿Sí? ¿Ve ahí? PC. Sí, muchachos. Nuevamente, este sería, mi voltaje de salida sería igual al voltaje en este punto, ¿sí? Entonces,
Sería igual, eso aquí, esto que está aquí, es un divisor de voltaje, ¿sí? Entonces, ZC, la impedancia del capacitor, ZC más R por voltaje de entrada, ¿sí, muchachos? Como ya sé cuánto vale mi impedancia de mi capacitor, la puedo sustituir aquí, muchachos, haciendo una sustitución, haciendo la debida álgebra, muchachos, llego a esta ecuación, ¿sí? Fíjense una cosa, ¿en qué cambia el filtro pasabajas y el filtro, La posición del capacitor. exactamente la capacidad del capacitor? Es lo único que cambia, ¿sí, muchachos? Y ya. No se vayan a confundir, ¿eh? Y luego se me confunden con eso, ¿eh? La posición del capacitor, ¿eh? Entonces, es lo único que cambia, ¿sí? La ecuación a la que llegaremos sería esta, ¿sí? Otra vez, se repite el análisis tal cual, muchachos, ¿sí? La ganancia de salida, bueno, la ganancia sería igual a esta parte que está acá, ¿no? O sea, 1 más J omega RC. ¿Sí, muchachos? Expresemos la ganancia en valor absoluto y obtengo la siguiente ecuación. ¿Sí, muchachos? La ganancia en valor absoluto, pero bueno, en módulo es igual a 1 raíz de 1 más J. Ah, no, más, no es J. Es valor absoluto, ¿no? Más omega RC al cuadrado. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas con esto? ¿Ninguna duda, muchachos? Ok. Nuevamente la frecuencia de corte, muchachos, se obtiene cuando esto que está aquí sea igual a 1 sobre raíz de 2, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando AB sea igual a 1 sobre raíz de 2, voy a obtener mi frecuencia de corte. ¿Sí, muchachos? Bueno, aquí hay uno, perfecto. Aquí hay uno, bueno, aquí esto tendría que ser igual a 2. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, esto que está aquí tendría que ser igual a 1, ¿no? Bueno, ¿sí? Entonces, mi frecuencia de corte la voy a obtener cuando, ¿sí? Frecuencia de corte la voy a obtener cuando, cuando este señor va igual a 1, ¿sí, muchachos? Por lo tanto, mi frecuencia de corte la obtendré a 1 sobre RC en radianes sobre segundo. Y como esto es igual a 2pi por F, entonces frecuencia de corte es igual a 1, 2pi RC. ¿Se parecerá un poquito a la que vimos anteriormente, muchachos? Vamos a averiguarlo. ¿Se parecerá? Son exactamente iguales, muchachos, ¿sí? Son exactamente iguales. Frecuencia de corte acá, frecuencia de corte son exactamente iguales. ¿Hay alguna duda con esto? Ninguna. Ok, muchachos. Entonces, siguiente. La frecuencia de corte, puedo cambiar esto, ponerlo acá, muchachos. AB es igual a 1 sobre 1 más. Ahí está. Lo cual igual también lo podemos expresar en decibeles, ¿sí? AB en decibeles es igual a 20 logaritmo, pues de esto que me está acá, ¿sí, muchachos? ¿Sí? ¿Dudas ahí, muchachos? ¿Ninguna?
Y al igual que en el caso anterior, podemos graficar su curva de voz. ¿Sí? Donde aquí otra vez está la frecuencia. Pero no olviden que es la frecuencia, el logaritmo de la frecuencia, ¿sí? ¿Qué pasó? Aquí la ganancia queda igual, bueno, el valor absoluto de la ganancia en la raíz cuadrada. En pasada altas queda fc sobre f al cuadrado. Aquí es f sobre fc. ¿Es al Sí, revés? sí, 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 aquí es al revés nada más. Sí, pues Ok. exactamente igual. ¿Sí? Entonces, ahí está, muchachos. Igual voy a poner aquí mi frecuencia de corte, que ande más o menos como por aquí, ¿sí? ¿Sí? Mi ganancia es igual a 0. Mi ganancia en decibeles, ¿sí? No olviden que aquí son 0 decibeles. No tengo ni ganancia, ni PERRI, ni atenuación, ¿sí? Idealmente tendría que ser así. En la realidad, ¿cómo ocurre? Ocurre esto que está aquí, 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 acá. Se empieza a atenuar a partir de la frecuencia de corte y vámonos, ¿sí? Esto ocurre a 20 menos 20 decibeles por década, ¿sí? También se puede medir por octava, ¿sí? Bueno, los que sepan algo de música sabrán lo que es una octava, ¿no? Entonces también se puede medir por octava, pero no me acuerdo cuál es la transformación que va a octava, ¿sí, muchachos? Nada más lo digo para que sepan, ¿sí? Y aquí, pues, evidentemente, son los menos 3 decibeles. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Dudas? ¿Nos ¿Ninguna da chance duda? de copiar la grafiquita? Sí, muchachos. ¿Quieren un ejercicio rápido de 10 minutos? Porque uno así va a venir en el examen. Perfecto. Ahorita hacemos uno rápido, muchachos. O dos, uno de cada uno, ¿no? Y les recuerdo, bueno, el foro, muchachos, para las sesiones de dudas, ya lo acabo de abrir, muchachos. Si quieren escribir su duda ahí, en el foro lo pueden hacer, muchachos. No creo que haya muchas dudas, ¿sí? Ahorita. Según yo, la segunda parte del curso es la parte fácil, muchachos. Quizás esto que estamos viendo que está aquí sea lo más difícil, ¿no? Principalmente porque involucra números complejos, decibeles y atenuaciones, muchachos, cosa que nunca habíamos, que nunca se había visto, ¿no? Se supone que ya deben de saber números complejos, ¿sí? Decibeles, no sé en qué curso vean decibeles, pero bueno, si no lo sabían, pues yo se los saco. Pero bueno, esta podría ser la parte difícil, pero ni tanto, no es la gran cosa, ¿sí? Ok. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, profesor? No, Perfecto. A ver. Para los que ya, muchachos, vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a diseñar un filtro pasa altas, ¿sí? Un filtro pasa altas, cuya frecuencia de corte sea igual a 15 kilohertz. Dele, ahora 15, sí. ¿sí? Un filtro pasa bajas, ok. Vamos a diseñar un filtro pasa altas, ¿sí? Diseñar un filtro pasa altas, ¿sí? Cuya frecuencia de corte sea igual. Permítanme. Permítanme. Acabo de tener un momento de revelación, muchachos. Acabo de tener un momento de revelación.
y no quiero desperdiciarlo. A ver, permítanme. Híjoles, muchachos, y también debo de disculpar con ustedes, muchachos. Una cosa bastante fea pasó en la clase pasada, ¿sí? Aparte de que llegué tarde, no sé si ya notaron, muchachos, que no subí la grabación de la clase pasada. Y eso es porque por alguna razón, yo le echo la culpa a Tiff, porque en serio que podría jurar de que sí le di clic en grabar, ¿sí? Yo le echo la culpa a Tiff, pero siempre está la posibilidad de que la haya cajeteado y haya sido yo, ¿sí, muchachos? Entonces, ya sea que el menso haya sido yo, o que Teams me haya fallado, pero no hay grabación de la clase pasada, ¿sí? Se perdió en el olvido esa clase pasada, muchachos. Entonces, la estuve viendo, tratando de recuperar, muchachos, y simplemente no encontré la forma de recuperar la clase pasada. Pues se perdió, no sé por qué. Entonces voy a hacer esto, muchachos, ¿sí? Voy a hacer, de hecho ya lo había pensado desde la clase, desde el jueves, pero no quiere hacerlo. Bueno, lo que planeo hacer es que si tienen dudas sobre el amplificador de instrumentación, puedo subirles una grabación de mi curso anterior, donde vi esto, ¿sí, muchachos? Puedo hacer esto, ¿sí? ¿Sí les parece eso, muchachos? Como manera de amortiguar el fallo, muchachos. ¿Sí les parece eso? Porque en serio, lo siento mucho, pero esa clase, ¿sí les parece eso? Y eso va a la siguiente. Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, evidentemente, pues es otro grupo, fue otra dinámica, otros regaños, ¿sí? Pero principalmente no quiero hacerlo porque en esa clase hay algo que no me hubiera gustado que vieran ustedes. Sí, sobre todo por lo que va a pasar la siguiente semana, ¿sí, muchachos? Pero pues ni modos, no hay de otra, ¿sí? Y medio punto. Y no hay de otra, muchachos. No, créanme, con lo que mostré en la clase pasada, en la clase del curso pasado, híjoles, ya con esto, muchachos, ¿sí? Ok. Primera pregunta, muchachos. ¿Esto qué es? ¿Filtro pasaltas o filtro pasabajas? Pasaltas. Altas. Pasaltas, ¿verdad? No olviden el capacitor, ¿sí, muchachos? Ok. Vamos a encontrar primero su frecuencia de corte y luego frecuencia de corte. Vamos a calcular su frecuencia de corte, ¿no? ¿Cómo calculamos la frecuencia de corte? Independientemente si son filtro, pasa altas o pasa bajas, la frecuencia de corte es igual a 2pi RC. ¿Sí, muchachos? Miren, aparece una RC, muchachos. La RC ya la habíamos visto antes, ¿verdad? En el oscilador, ¿no? Dato curioso, ¿no? Y déjenme hacer una cosa. La RC se le llama constante de tiempo y aparece montones de veces en circuitos eléctricos, pues que evidentemente tengan RC, ¿verdad, muchachos? Si no tienen una resistencia y un capacitor, pues no va a aparecer la RC. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Capacitores 10 nanofarados. Tienen 10 nanofarads, ¿sí? 10 nanofarads. 2.2 kilos por 10 nanos. Y me da una frecuencia de corte de 7.23 kilohertz. ¿A ustedes les da esto, muchachos? Sí, profe, sí nos da esto. Perfecto, muchachos. ¿Qué hubiera pasado si yo en lugar de pedirles que calculen la frecuencia de corte, voy a decir al revés? Les doy una frecuencia de corte, ¿sí? Y les digo que me pongan capacitor de resistencia, ¿no? Será el mismo caso que hemos visto anteriormente, ¿no? Ok, tengo F, me faltaría RC, me faltan dos valores, yo propongo una, ¿cierto, muchachos? ¿Cuál es la más fácil de proponer? La que
yo propongo casi siempre la que yo sé que la que hay más escasa. En este caso, el capacitor. Hay menos capacitores que resistencias en el mercado. Entonces, yo propongo el capacitor y calculo la resistencia. ¿Sí? Y otra vez, como que le tanteo, ¿no? Si la R me dio muy grande o muy chiquita, pues voy cambiando los capacitores. ¿Sí, muchachos? Una cosa nada más, una recomendación de diseño. A veces, o la gran mayoría de las veces, aquí, pues porque lo hice así, ¿sí, no? Pues este capacitor me puede dar por encima de 1 microfarad, a lo mejor 2.2 micros, 3 micros, 4 micros, 1 micro, 10 micros, 20 micros, etcétera, ¿sí? Capacitores por ya del orden de los microfarados son capacitores electrolíticos, ¿sí? Estos tienen polaridad, ¿sí, muchachos? Un capacitor con polaridad aquí no me va a servir, me va a explotar, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer, muchachos? Cuando yo vaya al esteren, además de investigar el valor comercial, tienen que investigar que sea un capacitor sin polaridad, muchachos. Usen aquí capacitores sin polaridad, ¿sí, muchachos? Yo sé que los capacitores de lenteja o de tantalde o estas lentejitas que ven ahí, ¿sí? Muchachos, no tienen polaridad, y eso está bien. Pero un electrolítico sí lo tiene, ¿sí? Entonces, si le está el electrolítico, fíjense bien de que hay que sea sin polaridad. ¿Sí, muchachos? Ok. Vamos a calcular ahora la atenuación. La atenuación. La atenuación. ¿A cuánto les gusta? Este es un filtro pasaltas, ¿no? A una frecuencia de 4 kilohertz. ¿Sí? Aquí está mi frecuencia de corte de 7.23 kilohertz. ¿Sí? Todo lo que está por encima debería de pasar. Este 4 kilohertz está por acá, ¿no? Significa que no debería de pasar, ¿cierto, muchachos? Entonces, pero sí va a pasar, pero ¿qué tanto va a pasar? ¿Qué tanto se me va a atenuar? Vamos a averiguarlo. ¿Sí, muchachos? Ok. Como es una capacitor, como es una frecuencia, como es un filtro para altas, entonces su atenuación está dada en una cosa de atenuación en decibeles, además. ¿Sí? 1 más Fc sobre F al cuadrado. Ahí está. ¿Sí, muchachos? Algo que nos está diciendo. Todo filtro lineal de primer orden, ¿sí? Pasaltas tiene esta fórmula, ¿sí, muchachos? Nosotros hemos visto un filtro con un capacitor. También se puede hacer un filtro con una bobina, ¿sí, muchachos? Las ecuaciones, pues aquí evidentemente en lugar de R sería C, en lugar de C sería L, y cambiarían un poquito porque habría que calcular la impedancia de la bobina, ¿sí, muchachos? Saben que la impedancia de la bobina es un poquito diferente, ¿sí? Y a lo mejor esto cambiaría un poquito. Sin embargo, esta ecuación, ya en función de las frecuencias de corte, no de los parámetros de la red, sino de sus frecuencias de corte, ¿sí? Entonces, esta ecuación sería para todos, ¿sí? Para todos los filtros pasaltas de primer orden, esta es su ecuación, ¿sí? Sin importar de qué esté hecho, ¿sí? Ok. A ver, ganancia, que en este caso no sería ganancia, sería atenuación. Pero pues ya ven, muchachos, dice la canción que más que la canción de Juan Gabriel o de Rocío Dúrcal, la costumbre, muchachos. La costumbre es más fuerte que el amor. Y también hacemos un montón de cosas por costumbre. Entonces, entre 4 kilohertz al cuadrado. Ok, ¿cuánto da eso? Ah, está chonchita esta ecuación, ¿verdad? Pero no hay ningún problema, ¿verdad? Para acá estudiantes de ingeniería, ¿verdad? 484.10 ¿Todo? milis. Sí. Ah, ok. Te voy a creer. ¿4 cuadrado?
Punto 3, también más. Punto 10. 84.10 por 10 a la menos 3, ¿no? Sí, profe, es correcto. Ok, muchachos. Les recuerdo, esto fue anterior a las calculadoras, ¿sí? Se usaba una cosa que se llama regla de cálculo. A mí nunca me tocó la regla de cálculo, ¿sí? A mí me tocó abaco, pero pues ya sabe, ¿no? La primaria. A ver, vamos a hacer manualidades y vi el abaco, pero pues nada que ver, ¿sí, muchachos? A mí me tocó una cosa que se llaman unas tablas matemáticas de, ¿cómo se llama ese señor? Creo que Martín Caballero, algo así se llamaba, ¿sí? No sé si ustedes les haya llegado a tocar. Cosas que antes de estas cosas de antes, ¿sí? Muchas de una cosa de la computación, bueno, de las calculadoras modernas, y una cosa llamada punto flotante, ¿sí? Estos números eran muy difíciles de trabajar, por lo tanto, de que ya era un punto flotante. Por lo tanto, por eso se operaba con decibeles, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Miren. Bueno, para que se den una idea, muchachos, supongamos que, recuerden ustedes, que AB es igual a B0 entre BI, ¿sí? Supongamos que el voltaje de entrada sea igual a 10 volts, ¿sí? ¿Cuánto va a salir el voltaje de salida, sí? Entonces multipliquen eso por 484.10 exponente a la menos 3, exponente a la menos 3, ¿sí? Por 10 volts. ¿Y cuánto sale, muchachos? 4.8 volts, ¿no? 4.84. 4.84 volts. Significa que, vean, esto fue lo que redujo, ¿sí, muchachos? El voltaje de salida, ¿sí? Lo redujo, ¿sí? Si yo me alejara todavía más de la frecuencia de corte, esto se alejaría todavía más, ¿sí, muchachos? Pero bueno. En decibeles, ¿eso cuánto es? ¿Sí? En decibeles. Ok. AB en decibeles es igual a 20 logaritmo de lo que nos dio acá. O sea, 20 logaritmo de 4.84. Ay, no. 2 puntos que estoy haciendo, ¿verdad? Es que me quedé 4.10, ¿no? Por eso. por 10 a la menos 3. ¿Cuánto era eso? No, bien, es logaritmo de base 10, ¿eh? No vayan a poner logaritmo natural, porque lo han hecho. Bueno, ustedes no, pero otros de mis alumnos sí lo han hecho, ¿sí? Pues 113. Menos 6.30. Espérame. decibeles. Muchachos. El decibel sigue siendo aunque fue hecho para una época donde no teníamos el poder de cómputo que tenemos hoy, muchachos. El decibel se sigue usando. Es más, voy a ver si por aquí, de pura casualidad, mm, a ver. Voy a ver si de pura casualidad todavía tengo la caja de mi teléfono para que vean de qué les estoy hablando. Ay, está toda manchada. Ah, pero no dice. No dice, muchachos. Donde sí dice es en mi modem, pero pues ni modo de mostrarles la foto de mi modem, ¿verdad? Sino capaz de que me hackean. Entonces, pero no tenemos mucho tiempo. Mejor si
Lo busco después y si los encuentras lo vieron. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Pues que el decibel todavía se usa, muchachos. Se usa demasiado, ¿sí? Pero en fin. ¿Dudas con esto? No. Todo good. ¿Todo bien? Ok, muchachos. Otro, perfecto, otro. Ya para darle cierre a nuestro... Mucha atención, muchachos, porque este va a ser nuestro último ejercicio del curso, muchachos. Entonces, ahí tomen foto y todo, muchachos. Último ejercicio del curso que van a tener conmigo, ¿sí? Después de esto a celebrar, ¿no? Fiestas navideñas. Pues después de esto a estudiar, muchachos, porque viene el examen. Ah, sí, cierto. Primera pregunta, ¿qué es eso, muchachos? Falta. Pasa baja. Pasa bajas, ¿no? Ok. Es un filtro pasa bajas, ¿sí? Fíjense bien en cómo está el capacitor, ¿sí, muchachos? Aquí está, es un filtro pasa bajas, ¿sí? Vamos a encontrar la frecuencia de corte, ¿sí? Frecuencia de corte. Frecuencia de corte. Otra vez, ya filtro pasa bajas, pasa altas, da lo mismo. La frecuencia de corte es igual a 2pi R sobre C. ¿Sí, muchachos? Entonces, frecuencia de corte es igual a 1, 2pi, 220 ohms, ¿sí? Por 1 nanofarad. ¿Sí? Entonces vamos a ver 2pi por 220. 723.43. ¿723 qué? Punto 43. Hertz, así solito nada más. Sí. Ok. Esa es mi frecuencia de corte. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas con esto? ¿Ninguna? Ok, muchachos. Entonces, es una frecuencia de corte bastante bajita, pero pues bueno, es lo que más de acá. La verdad es que no estoy como que Nano es enseñando a la menos 12, ¿no, profe? a la -9. La menos, cierto. Ah, no, pero son 743.23.43 kilohertz, ¿no, compañero? Pues es que este sí sería kilos. Ajá. Sería kilos, ¿no? Sí, ya se me estaba Por diciendo 10 que a la estaba muy 3. Por 10 a la 3. kilohertz. Sí, este día se me estaba haciendo que estaba muy bajito la frecuencia de corte. Son kilohertz, ¿no? Ok. Sí, aguas con esto, aguas con esto, Recuerden, nanos a la -9, ¿sí? Micro es a la -6, ¿sí? Pico es a la -12, ¿sí? Ok, sí, ya se me estaba diciendo que estaba muy bajito la frecuencia de corte, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la atenuación ahora. Igual, no olviden que esto es un filtro pasa, ¿qué? Bajas. Pasa bajas, ¿no? Entonces, se supone que todas las frecuencias que estén por encima, ¿sí? 723.43 kilohertz. Todas las que estén por encima de esta frecuencia, muchachos, van a pasar, ¿sí? Ah, no van a... No. Otra vez, ¿qué tipo de filtro es pasabajas, no? Es pasabajas, ¿no? Así es. Entonces, todas las frecuencias que estén por debajo de esta, muchachos, van a pasar, ¿sí? A lo mejor 100 kilohertz, 90 kilohertz, 700 kilohertz, van a pasar, ¿sí?
Mientras que las frecuencias que estén por encima de esta frecuencia van a atenuarse. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner 10 megahertz, ¿sí? Esas ya son palabras mayores, 10 megahertz. Ya nos estamos acercando a la onda corta, muchachos, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la atenuación a 10 megahertz. Entonces, calculemos, ¿sí? ¿Cómo se calcula la atenuación a 10 megahertz? Pues bueno, la ganancia es igual a ¿cuánto? 1 más. Ahí está. ¿Cierto, muchachos? Sí, profesor, bastante cierto. Perfecto. Entonces, a ver, es igual a 1, 10 megahertz arriba. No olviden que megas por 10 a la 6 positivo, ¿eh? Mientras que kilo es por 10 a la 3, ¿no? Ok, vamos a ver cuánto da eso, ¿sí? 10 megas sobre, 72.15 por 10 a la menos 3. ¿seguro? Aquí te Mucho. voy a creer. ¿72 qué? 72.15 por 10 a la menos 3. Okay. Aguas que esto no tiene unidades, ¿eh? No, no le vayan a poner unidad. Es correcto, profe, el resultado. Ok. ¿Y en decibeles cómo sería? A ver, en decibeles sería igual a 20 logaritmo. Pues de esto que está acá, ¿no? 72.15 por 10 a la menos 3. 20. No olviden el Menos logaritmo. 22.83. Menos 22.83. Este sí tiene unidades decibeles. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto, muchachos? Copiamos. ¿No hay ninguna duda? No, pero copiamos. Ninguno. Ok. Porque así va a venir uno en el examen, muchachos. Así va a venir uno. Pues con mucho más razón, copiamos. Hasta aquí acaba el curso, muchachos. Nos faltaron osciladores. Solo una vez en todos los años que he llevado dando esta materia, solo una vez he podido dar osciladores. Pero en fin, si la materia es bastante larga, ¿sí? Es bastante pesada, tiene un montón de contenidos. Siempre le he dicho a mi director de carrera que esta materia habría que dividirla en dos, pero pues no me hacen caso, ¿sí? En dos cursos. Anteriormente estaba dividida en 2 cursos, ¿no? Anterior había una Como... que se llamaba dispositivos semiconductores y luego ya venía electrónica, ¿sí? No, pero había electrónica 1 y electrónica 2, no sé, como 5 o 6 años. Ajá. Sí, esto se ve en dos cursos, todo esto. Porque, por ejemplo, no vimos diodos, no vimos rectificadores, no vimos puentes, ¿sí? No vimos no vimos el MOSFET, por ejemplo, ¿sí? No vimos el LED, ¿sí? No vimos inversores, no vimos un montón de cosas, ¿sí? Pero en fin. Nada de lo que les acabo de decir está en el temario, pero pues se deberían un ingeniero en electrónica lo debería de saber, ¿sí? Cortadores de señal tampoco vimos, ¿sí? Pero en fin. Ok, muchachos. ¿Alguien tiene dudas? Bueno, ¿alguien tiene dudas con el examen para su examen final, muchachos? ¿Las escribieron en el foro? O el foro, o no tienen dudas, ya nos podemos ir, muchachos.
Por mí, vámonos, no sé los demás. A ver, vamos, ¿alguien tiene dudas? Una cosa. Bueno, mientras aparecen las dudas, les voy a decir algunos comentarios sobre el examen final, muchachos. Podría haber trampas como, calcula la corriente en el drenaje y era 0, ¿no? Podría haber, o podría haber, o podría no haber, quién sabe. Pero tengan en cuenta de que a mí me gustan ese tipo de reactivos, ¿sí? Sí, una vez caigo, dos ya no. Sí, entonces, pero ahora no les voy a decir, nada más estoy diciendo, ¿habrá o no habrá? ¿Quién sabe? Nada más tomen en cuenta, ¿sí, muchachos? Yo recuerdo que tenía un maestro que era bien, era maestro de transformada de funciones, me dio transformada de Laplace y todo eso, ¿sí? Y, bueno, los que ya saben transformada de Laplace ya sabrán de qué hablo, ¿no, muchachos? Entonces, pues examen, a ver, pone 2 más 2, ¿cuánto da? Y ya nos quedamos así, ¿cómo que 2 más 2, profesor? Sí, ¿cuánto da? Y pensábamos que era una trampa o algo así, muchachos, y nos iba muy mal. Entonces, y pues, les lamentamos decirles que yo aprendí esas mañas, sí, muchachos. Mismo le iba a decir, le aprendió. ¿Eh? Bueno, Mismo le iba a decir, pues le aprendió. le aprendí esas mañas, ¿sí? Bueno, nada más unas cosas, muchachos. Igual, el examen va a ser, se va a enfocar en la segunda parte, evidentemente, ¿sí? Pero, va a haber algunas cositas de la primera parte, sobre todo lo que es un semiconductor, que es la teoría de bandas. Ya no olviden que aquí está la conducción y la de valencia, ¿verdad? Si este señor está traslapado, es un metal, si está chiquito, esto que está aquí es el band gap o la banda prohibida, ¿no? Si esta cosa existe pero está chiquito, es un semiconductor. Si este señor está muy grandote, pues es un aislante, ¿sí, muchachos? Así es. ¿Cuántos Pero chicos? eso ¿Perdón? vino en el examen pasado, ¿no, profe? Sí, a lo mejor algunos reactivos se pueden repetir, ¿eh? O sea, va a meter también de primer parcial. Sí, sí. Va a estar enfocado en el segundo parcial, pero va a haber uno que otro de primero. ¿Sí, compañero? Dale. ¿Qué más? ¿Qué más? Respuestas de archivo, muchachos. Ya ves, recuerdan que le tomaban una foto, ¿sí? Y la subían como evidencia. En el en el anterior lo hicieron 2 veces, ahora lo van a hacer 3 veces. ¿Sí, muchachos? 3 veces. Y les adelanto, una de ellas va a ser esta. Bueno, esta en específico no, pero pues una igualita a esta, ¿no? Calcúlame mi frecuencia de corte, su atenuación y la identificación del filtro. ¿Sí, muchachos? Las otras dos, pues es un misterio que va a ser. ¿Sí, muchachos? Va a haber transistores, yo les prometí, muchachos, que va a haber transistores. Va a haber uno del BJT en divisor de voltaje. No olviden que hay que calcular la de Thevenin y todo eso, muchachos. O también podría ser uno del FET, de autopolarización, muchachos, ¿sí? Puede ser o uno de los dos, ¿sí? Lo que importa, muchachos, bueno, y aquí lean bien qué es lo que se estoy pidiendo, porque nada más les voy a pedir en corriente directa, ¿sí, muchachos? No me vayan a calcular las impedancias y que las ganancias no. No es que esté mal, simplemente van a perder el tiempo, ¿sí? Porque yo no voy a calcular eso, yo no voy a pedir eso, ¿sí? Solo corriente directa, corriente base, colector, voltaje base, colector emisor, todo eso, ¿sí? Corriente en el drenaje, en la fuente, BDS, ¿sí? BDS, ¿sí, muchachos? Ese tipo de cosas, ¿sí, muchachos? También la voy a preguntar, ¿sí? Otra cosa, ¿sí? Va a haber respuestas numéricas, ¿sí? Es decir, el inventado cuadrito que está aquí, muchachos, ustedes tienen que ponerle aquí el número, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pongo, calcúlame el voltaje de salida de bla, 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 y al final pongo, exprese en volts. Es decir, si mi voltaje de salida me dio 14.8 volts, pues aquí voy a poner 14.8, sin la unidad, muchachos, sin la unidad, nada más el puro número. ¿Sí, muchachos? Si yo, por ejemplo, pido una corriente, calculo la corriente en bla, 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 y digo, exprese en miliamperes, ¿sí, muchachos? Y a lo mejor a mí me da un valor de
una corriente de 0.01348 amperes. ¿Qué debo hacer? Pues transformarlo a miliamperes, o sea, 13.48 miliamperes. Y aquí nada más le pongo 13.48. ¿Sí, muchachos? ¿Sí, sí me está dando a entender, muchachos? Firma. ¿Sí? Si yo les pregunto alguna ganancia, porque creo que sí les pregunto, con la ganancia no hay ningún problema, muchachos. Porque como la ganancia es adimensional, muchachos, pues los que les salga en la calculadora es lo que ponen acá, así tal cual. Cuando yo les pego la ganancia no tiene dimensiones, pues tal cual sale en la calculadora, lo ponen acá. ¿Sí, muchachos? Si yo les pregunto ganancias, ¿sí, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a revisar el foro, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a revisar el foro, ¿sí? Vamos a revisar el foro, a ver si va a ser alguna duda. A ver si hay alguna duda. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, dime. En el examen en los amplificadores van a ser igual que tenemos que proponer las resistencias. Mira, en el examen es muy probable que no tengan que proponer nada, ¿sí? Porque no es porque no lo esté desalentando, ¿sí? Simplemente a mí en dirección, por ejemplo, en un amplificador de instrumentación, ¿no? Pongamos, ¿no? Que tenga un amplificador de instrumentación acá. Pero esos son más de diseño, ¿no? Que de cálculo. Efectivamente, sí. Aquí está el amplificador de instrumentación. Aquí está R, ¿sí? Ahí está, ¿no? Fíjense bien, ¿sí? A lo mejor yo por aquí escondo un valor de 1 kilo, de un kilo, que es 1 kilo ohm, ¿no? Profe, si está compartiendo la pantalla, no se ve. Sí, perdón, ya me di cuenta. Perdón. A ver. Aquí está, ¿sí? Un amplificador de, uno de estos, ¿sí, muchachos? Entonces, fíjense bien, porque a lo mejor por aquí hay un valor escondido, ¿sí? En el diagrama, ¿sí? Ah, 1 kilo G significa que este también es 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Y nada más tengo que calcular ¿no? Y yo sé que la ganancia es igual a ¿cuánto? 2R sobre RF más 1, ¿no? Nada más encuentro RF, ¿no, muchachos? Entonces, sí, en la dirección me piden que los ejercicios nada más tengan una posible solución, ¿sí? Entonces, eso sí era por completamente la posibilidad de que de darles la libertad a ustedes de proponer, ¿sí, muchachos? Entonces, hasta donde yo recuerdo, creo que ustedes no tienen que proponer nada. Tienen que fijarse bien, ¿sí? En el diagrama o en el enunciado, y a ver si no estoy yo ya diciéndole algún valor, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor, no sé, en el oscilador de relajación, ¿no? Ahí está. Ahí está. Si tienen que fijarse, a lo mejor aquí yo le pongo 22 nanofarads, ¿no, muchachos? Entonces, ya nada más tienen que calcular la R, ¿no? O al revés, a lo mejor yo le pongo aquí la R, y aquí nada más y ustedes tienen que calcular la capacitancia, ¿no? Sí, aunque yo en clase lo hicimos, no, por esa instrucción que tengo de dirección, yo no van a tener que hacerlo ustedes en clase, ¿sí? Sí, compañera. Sepan que proponer, pues, es el camino para el diseño, ¿sí? Pero, pues, por razones académicas y administrativas en el examen, por lo regular, yo les propongo ya de una vez algún valor, para que ustedes no tengan que proponer algo, ¿sí? Nada más fíjense bien en los diagramas, ¿sí, muchachos? ¿Sí, compañera? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Profe, ¿Qué pasó? ¿en dónde se encuentra la tarea resuelta de la tarea 11 y tarea 12? Tarea 11. No me digan que no la subí. Ok. Tareas, a ver. Perdón. No me digan que no la subí. A ver, disculpen.
Ay, Otro muchachos, medio punto. otro medio punto, exactamente. A ver, ¿dónde están las tareas? Las tareas. ¿Estarán acaso las tareas aquí, muchachos? Final electrónica, ahí estarán las tareas. Ahí vamos a Sí, ver. profe. Sí, ahí están. A lo mejor. Creo que sí, sí, sí. No, ahí no están las tareas, ni modos. Y mire, bájale tantito, ahí está. No, a ver, aquí dice tareas, ¿sí? ¿Cuál es la que te falta? La 12, ¿no? Sí, profe, la 11 y la 12. La 12 está aquí, muchachos. Ahí está la tarea, ¿sí? Se las voy a pasar a... Súbala al Black. la voy a subir a Black, ¿sí? Y Va. la 11, bueno, para esta para que la vean, ¿sí? Y la 11, chihuahuas. Pues, ¿cuál fue la tarea 11? Que tampoco la tengo ahí, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice ahí? Ay, examen final, ahí tampoco lo quieren ver, ¿verdad? Uh, a ver, tarea 11. La tarea 11 es la del de BJT, por eso Ah, es que fue la tarea, es que fue la práctica 2, por eso no la subí, ¿verdad? Sí, 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 ya vi por qué. Yo se la subo al rato, ¿sí, compañeros? Este, se la subo al rato, ¿sí? La tarea 12, ¿sí? Este, Va. sí, porque pasa porque la tarea, sí, sí, sí. La tarea 12 se la subo al rato, ¿sí? Por eso no la subí, ¿sí? Aquí tengo, le puedo tomar una foto y mandárselas a su grupo al grupo de WhatsApp, ¿sí? A ver, déjenla busco. Sí, es que fue la práctica 2, por eso no. A ver. Y no la iba a subir por una razón, muchachos, porque iba a hacer el examen final, la tarea 12, pero luego cambié de opinión. Entonces ya no, muchachos. Ya. Me siento con la libertad, de pasarle la tarea, ¿sí? Miren, ven. A ver, vamos a ver. Ahí está un poco manchadita, muchachos, pero manchada en el sentido de que le cayó mugre, sí, no de otra cosa, ¿sí? Pero ahí está, muchachos, ¿sí? Las que quedan se las paso mejor, pero pues ahí está la tarea 12, 11, ¿sí, muchachos? Y la tarea ahorita la subo a Blackboard, ¿sí, muchachos? Pero ¿Esta es la 11? esa es la 11, ¿sí? Y la 12 estaba seguro de que la había subido, disculpen, pero aquí está la 12, ¿sí? Muchos se equivocaron en el sumador, muchachos. Pues me imagino que aquí estuvo el error. Fíjense bien en cómo meten sus números a su calculadora, porque estoy seguro que ahí estuvo el error, ¿sí? En cómo metieron los números en la calculadora, ¿sí, muchachos? Que se equivocaron aquí en el sumador, ¿sí? Pero en fin. ¿Alguien más tiene? ¿Hay una duda en el foro? Vamos a ver la duda en el foro, muchachos. O abrimos. Entonces, ¿o alguien más tiene dudas mientras llego al foro? Examen final, ¿sí? ¿Cómo se debería el desfasamiento de señales? Perfecto, ¿sí? Eh, buena pregunta, ¿sí? El desfasamiento de señales, a ver, vamos a ver si lo puedo.
Supongamos que aquí yo tengo un voltaje, una señal 1, ¿sí? Y por aquí, ¿sí? Tengo una señal 2, ¿sí? Primero, ¿sí? Primero, ¿sí? Yo tendría que esto se calcula, para que esto funcione, las 2 señales tienen que tener el mismo periodo, ¿sí? ¿Cómo calculo el periodo de este punto a este punto? ¿Sí? O de este punto a este punto, ¿no? No olviden que el periodo, pues, es el tiempo que transcurre para que una onda se repita, ¿no? O a lo mejor de aquí para acá, ¿no? O de aquí para acá, ¿no? Entonces pueden elegir 2 puntos que sean iguales, ¿no? Y no olviden una cosa, ¿no? Un periodo completo ocurre en una oscilación completa, y una oscilación son de 360 grados. O sea, por cada periodo, yo voy a tener 360 grados, ¿sí? Luego, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Cómo se mide el desfasamiento? Bueno, como podrán ver aquí, muchachos, hay un desfasamiento, ¿sí? De aquí a acá hay un desfasamiento, ¿no? Yo lo puedo igual yo puedo agarrar el desfasamiento a lo mejor de aquí a acá, ¿sí? De aquí a acá, a lo mejor de aquí a acá, ¿sí, muchachos? Puntos que estén más o menos, que sean correspondientes, ¿sí, muchachos? Bueno, yo puedo medir, ya sea con la escala que tenga la gráfica o con el osciloscopio, si es que lo tengo, ¿no? Puedo medir aquí cuánto tiempo va de aquí para acá, ¿sí? Entonces, todo eso transcurre en cierto tiempo, ¿sí? Entonces, si 360 grados o un periodo completo es igual a 360 grados, entonces, este tiempo que mido acá, ¿sí? ¿A qué ángulo corresponderá? ¿Sí? Y si te das cuenta, esto que está aquí es una regla de 3, ¿no? Este por este, entre este. ¿Sí, compañero? Y ya lo que te dé es el ángulo de desfasamiento. ¿Sí, compañero? Sí, sí responde tu duda. Ok, ¿alguien más tiene dudas? Seguros que no hay dudas, muchachos. Seguros. Seguros. La siguiente clase salen las dudas. La siguiente clase, ¿verdad? Y ahora en la siguiente clase, muchachos, ¿cuándo quieren que les dé resultados? Técnicamente podría darles los resultados el sábado, la siguiente semana a las 7 de la mañana, que es nuestro horario, ¿sí? Lo antes posible. ¿Quieren que se los dé antes? Pues lo más antes posible para que ya nos libere. Y también para no despertar, o sea, qué flojera despertarme el sábado a las 7 de la mañana, ¿verdad? Y luego para decir que me reprobaron, ¿no? Me imagino, ¿no? ¿Qué se Imagínense. hace? Dolor de cabeza instantáneo. ¿Les parece el viernes? ¿El viernes, muchachos, les parece? ¿Cómo a qué hora? En la tarde. ¿Qué es viernes? ¿Qué? 10. Ya tengo examen el viernes 10 también. Igual tengo examen, profe, o si no el sábado, pero como a las 9, si puede, a las 8, no sé. Sí, 8:30, antes de que acabe la clase. Sí, porque No el se me viernes va. tengo 2 exámenes. Yo también. Yo el jueves no podría, porque no olvidemos que el miércoles nuestro examen es en la tarde, ya casi en la noche, ¿no? Entonces estaría difícil que del miércoles al jueves ya califique sus exámenes, ¿sí? Entonces, Pues el sábado, como esta hora. ¿sábado como 8:30? Sí. Ok. Bueno, nos levantamos tan temprano. Sábado 8:30, ¿sí?
Yo tengo un compromiso que siempre lo he cumplido, no sé, como Peña Nieto, yo sí lo cumplo, al menos Oh. bueno, no todos, pero este sí lo voy a cumplir, de que no olviden que hoy se entrega la práctica 6, la práctica 5, ¿sí, muchachos? La práctica 6 la subí, ¿sí? Ahí está. Si quieren la hacen, ¿sí, muchachos? Si la hacen, no me den reportes, no me den nada, solo súbanme algún video, ¿no? Mándenme algún video por WhatsApp, ¿sí? Mire, profe, ya medio le intenté hacer la práctica 6 y así está. ¿Sí, muchachos? No quiero reportes, no quiero nada, ¿sí? Nada más quiero ver que lo están haciendo, ¿sí, muchachos? Y que se vea coherente, ¿sí? También si me mandan una cosa que no se ve nada, pues no, ¿sí, muchachos? Entonces yo les prometo que para antes del miércoles, quizás el martes, ¿sí? Ya tenga sus calificaciones finales. Bueno, tus finales de tareas y de todo, ¿sí? A ver, ¿cuánto vale cada cosa? Vamos a ver cuánto vale cada cosa, ¿sí? A ver, vamos a ver cuánto vale la cosa. No olviden que aquí siempre estaba la evaluación, ¿eh, muchachos? A ver. No olviden que los entregables 10% más bien, 10%, o sea, 20% son las prácticas de laboratorio, ¿sí, muchachos? Mientras que las tareas o actividades singulares en clase son el 10%. Tareas más participación. Si les fue muy bien las tareas y además participaron mucho, yo a lo mejor les puedo compensar con los entregables, subiéndoles un poco de las prácticas, ¿sí? Es decir, si les fue bien en las tareas, les puedo compensar con las prácticas, ¿sí, muchachos? Tristemente no puedo decir lo contrario, no puedo decir que si les fue bien en las prácticas les compenso con las tareas, porque eso no ocurrió en nadie, muchachos. En serio, ay, a ver cómo les va con las prácticas, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, mi meta es que para más tarde el martes o el lunes, ya ustedes ya tengan su promedio, bueno, su calificación final de tareas y de entregables. Miren que tareas son 10% y entregables son 20%. ¿Sí? Entonces ya se supone que ya saben cuánto sacaron en el examen parcial, que vale 30%. Entonces más o menos para que hagan cuentas de cuánto tienen que estudiar. ¿Sí, muchachos? ¿Alguien más tiene dudas? No, profe, se le agradece su apoyo. Pues sí, muchachos, porque ay, y estudian mucho, muchachos, que en serio que, híjoles, que no puedo creer que bueno, ya ni hice su tarea de castigo de cálculo, ¿verdad? Pero pues sí, muchachos, No, ya, pues ya ya que no, más castigo con tantas prácticas y tareas. ya, pero pues no saben cálculo, muchachos. Híjoles, ahí sí me preocupa bastante. Estudien cálculo, muchachos. Serio, tienen que estudiar cálculo. Todo buen ingeniero tiene que saber cálculo, sin importar qué. ¿Qué más les iba a decir? Pues es que un buen ingeniero tiene que tener muchas cosas, tiene que saber hacerlo, el análisis, saber lo Ajá, teórico, pero también saber lo práctico, y aquí o donde sea, practicamos. pues sí, muchachos, pero pues, Ah, tristemente. Pero pues al menos en lo teórico le está fallando, muchachos. El examen van a ser 15 reactivos, muchachos. ¿Sí? 15 reactivos. Entre problemas, la mayoría son problemas, ¿eh? Entonces, les digo, 3 de ellos van a ser de que ustedes le toman la foto y y lo envían. Sí, muchachos, por favor, no me suban la foto a un Word o algo así. Sí, muchachos, ¿por qué? Porque Word le baja demasiado la resolución y la calidad, muchachos, ¿sí? A las fotos, ¿sí? Eh, pues también, sí, como la clase pasada, también aquí, voy a subir un, aquí, a la parte de examen final, igual que que la vez pasada, también voy a poner una sección para problemas, para que si por alguna razón no les dio tiempo de subir, muchachos, las 3 ejercicios, pues lo puedan subir acá, ¿sí? Nada más para esos 3 ejercicios que les pida un archivo, ¿sí, muchachos? Y les repito, va a tener prioridad lo que suban al examen. Si ustedes subieron sus respuestas al examen final y luego lo vuelven a subir a la parte de problema, bueno, de pruebas, muchachos, le voy a hacer caso al examen final, ¿sí, muchachos? Principalmente porque me ha pasado en otros cursos de que
lo entregaron el examen y luego ya empiezan a platicar entre ustedes. Ay, ¿cómo ves que yo la tenía mal? Pues la vuelvo a subir. No. Nomás se va a tomar en cuenta una vez, ¿sí, muchachos? Y esa parte va a estar hasta 15 minutos después, ¿sí, muchachos? Es decir, que hasta las 9, que hasta las 9:15 va a estar arriba esta cosa que está acá, ¿sí, muchachos? Empiecen a la hora que empiecen, ¿sí, muchachos? Es decir, si ustedes, por ejemplo, empezaron a las 9, a las 7:30, pues tristemente ya no les va a dar tiempo de tener esta segunda oportunidad, ¿sí, muchachos? O esta opción adicional, ¿sí, muchachos? Empiecen a la hora que empiecen. Bueno, todavía no lo subo. La parte de problemas final va a estar hasta las 9:15, ¿sí, muchachos? ¿Alguien más tiene dudas, muchachos? ¿Nadie más tiene dudas? ¿Dudas, comentarios? ¿Algo que decir o hacer, muchachos? ¿Nadie? No, joven, ¿Ninguna? todo bien. ¿Todo bien? Ok, muchachos. Conste, vamos a ver qué más me falta. A ver, voy a revisar si tengo algún otro aviso que darles, mientras surgen algunas dudas que haya por ahí. Recuerden que a mí se me olvida todo en el examen, ¿eh? ¿Quién sabe por qué? Son el síndrome del profesor que sabe mucho, pero por alguna razón cuando hay examen se le olvida todo. Entonces, quién sabe por qué ocurre eso, ¿verdad? Entonces, eso va a las 8:30 en la entrega de calificaciones. Vamos a ver. Profe, vamos a desayunar. Pues sí, creo que ya es todo, muchachos, ¿sí? Pues sí, creo que es todo. Fue un gusto haber sido su profesor, muchachos. Esperamos que esta ya sea la última vez que tengamos que tomar clase así, presencial, muchachos, bueno, a distancia, que igual yo ya hay muchas cosas que me encantan de la distancia, ¿no? Hoy me levanté al 5 para las 7, muchachos. Entonces, ya se imaginarán, ¿no? Entonces, pero pues bueno, algún momento tenemos que regresar. Como la ven, estaban compañeros, pues necesitamos la práctica, ¿no? Tienen que practicar estas cosas, ¿sí? Entonces, pues fue un placer que esta vez estar con ustedes. Espero que hayan aprendido algo de mí, muchachos, aunque sea un poquito. Y pues bueno, les deseo mucho éxito en su examen. Estudien mucho, no se confíen, porque se me hace que se confían mucho, porque su ritmo de entrega de trabajos y tareas bajó muchísimo después del examen. Se me hace que se andan confiando, ¿sí, muchachos? Entonces, no se confíen, ¿sí? Todos no hay ningún reprobado todavía, pero tampoco hay ninguno pasado, ¿eh? Ninguno ha pasado todavía, ¿sí? Entonces, aunque les haya ido muy bien en el examen final bimestral, pueden caer estrepitosamente en el final, ¿sí, muchachos? Y viceversa, aunque les haya ido mal en el bimestral, pueden recuperarse en el final, ¿sí, muchachos? Todo se puede, ¿sí? Y bueno, muchachos, si no es por nada, pues cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Sí, muchachos, nos vemos el Sí, profe. miércoles. Muchas gracias. Vámonos. Ya cuando nos pregunten, ¿qué no te enseñó nada tu profe de electrónica? Pues ya. Sí, así como le pregunto, ¿y tu profe de circuitos Ajá. qué? Ándele, así merito. Que creo que la conozco, a la profesora de circuitos, creo que la conozco. El otro día andaba viendo las listas de profesores y creo que conozco a esta profesora. Es Zulema, algo así, ¿no? De Boyer, ¿no? Algo así se llama. Bueno, hay que dos profesoras. Yo creo que hay un profesor y una profesora. Creo que conozco a la profesora. Creo que íbamos juntos. Pero pues bueno, en la misma escuela. Pero bueno, Ahí nos vamos a ver, profe. dale. Nos vemos. Cuídese. Bye. Gracias. Cuídense. Suerte, Bye, buen fin. muchachos. Bye, bye, bye. Vámonos. profe. Gracias, muchachos, por ustedes. Sale, profe. Sale, nos vemos. Pero le caímos bien, sí, me cayeron bien a ustedes. ¿Sí? Gracias, profesor, buen fin. Igualmente, buen fin a todos ustedes, muchachos.
Buen fin, buen fin.